El domingo pasado, Jonathan nos habló acerca de la realidad del reino. ¿Recuerdan que estamos hablando del reino en parábolas? Y la verdad es que hemos tomado un tiempo para hablar o enfocarnos en las parábolas. Y si ustedes en este momento recuerdan qué es una parábola, me ayudarían. Alguien que, aunque tiene el tapabocas puesto, pueda mencionarlo en voz alta. ¿Qué es una parábola? ¿Recuerdan? Una parábola es simplemente una historia, puede ser inventada, puede ser fingida, pero que hace uso de elementos comunes y corrientes de la vida cotidiana para enseñarnos un principio que es espiritual. Y Jesús empezó a hablar en parábolas y la Biblia dice que algunas personas no le estaban entendiendo lo que quería decir con esas parábolas, pero eso tiene una razón de ser. Y hemos tomado las parábolas del reino porque estamos hablando del reino, pero necesitamos entender un poquitico acerca de qué reino estamos hablando. Jonathan nos habló un poquitico acerca del reino de Dios. ¿Cuándo y cómo es que se va a dar? Son preguntas que la humanidad ha tenido por todo el tiempo y que nosotros aún las hacemos. ¿Cuándo es que Jesús va a ser el rey total? Es una pregunta que ni siquiera Jesús respondió. Entonces, retomando un poquito lo que Jonathan dice, pues Jesús reina en cada persona que le asume como rey. Eso por ahora, pero un día Él va a venir y va a ser rey sobre todos, no solamente sobre aquellos que le reconocen, sino que el mundo va a reconocer que Él es rey. Pero estamos esperando todavía ese día. Y mientras pasa ese día, mientras llega ese día, nosotros necesitamos entender un poco cuál es la dinámica aquí y ahora. Entonces, simplemente quiero como tratar de trazar una línea de eventos y traerlos hasta la parábola que vamos a estar desarrollando esta mañana. Entonces, ustedes han escuchado alguna vez hablar de los evangelios, ¿cierto? Hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el primer evangelio que nosotros encontramos es el evangelio de Mateo. Y saben que Mateo tiene un propósito bien especial cuando escribe su evangelio. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué 4 evangelios si básicamente de los 4, 3 están diciendo lo mismo? Pero aunque dicen lo mismo, en esencia cada uno tiene una particularidad. Y la particularidad de Mateo es que está hablando a los judíos. ¿Y recuerdan ustedes a quién se les prometió que vendría un rey que reinaría para siempre? Inicialmente al pueblo judío. Entonces, cuando Jesús nace y Mateo escribe su evangelio, lo que Mateo está tratando de hacer, primeramente, es mostrarle a ese pueblo que Jesús es el que había de venir, que Él es el legítimo heredero al trono de David. Incluso, una de las cosas primeras que vemos en Mateo es el árbol genealógico. Y Mateo quiere enseñarle al pueblo judío que Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando, que Jesús es ese rey que había sido prometido, que habían esperado por muchísimos, muchísimos años, siglos de espera. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó 2 días atrás, 2000 años atrás? Ese pueblo judío creyó en ese rey, lastimosamente no lo aceptaron como rey. Si lo hubiesen aceptado como rey, no lo hubiesen crucificado. Pero todos conocemos la historia hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Mateo lo primero que hace es señalar que Jesús es el rey por el hilo del rey David, o sea, toda esa genealogía. Pero después, Mateo confirma en su evangelio quién es ese rey. Es la confirmación de que Jesús es el rey. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús nació? Y eso es algo que celebramos en Semana Santa. ¿Quiénes fueron a visitarlo esa noche? Unos magos, ¿cierto? Y esos magos fueron casi que las primeras personas en decirle al mundo que efectivamente Jesús era el rey que la humanidad había estado esperando. Pero ¿saben lo que pasó después? También Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista presentó a Jesús al mundo cuando tenía más o menos como Jesús unos 30 años. Juan el Bautista fue el encargado de decirle al mundo que Jesús era el rey que ellos habían esperado. ¿Por qué? Porque ese rey estaba teniendo una confirmación. Ahora, aún así la gente no creyó.
Y yo creo que el rasgo más característico de que Jesús era ese rey que vencería el poder de las tinieblas, que vencería la muerte como cantamos, fue cuando fue tentado en el desierto. Yo creo que esa fue la confirmación suprema de que Jesús era el verdadero Mesías. Y todo eso lo encontramos en Mateo. Pero luego de eso, y esa es una parte que me encanta, en los capítulos 5 al 7 de Mateo, Jesús nos enseña las leyes de su reino. Y nosotros hemos hablado, incluso hicimos una serie antes acerca del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. ¿Y saben qué son esas bienaventuranzas? Jesús está introduciendo su reino. Su reino ha venido a nosotros. Y Jesús en el Sermón del Monte le está comunicando a toda la multitud cómo es que van a ser las cosas en su reino. Y hay una secuencia, o sea, no es que las cosas pasaron al azar, hay un propósito con cada cosa que Jesús hizo y los evangelistas fueron muy intencionales en escribir los evangelios en ese orden. Entonces, Jesús dice, yo he venido, mi reino ha venido a ustedes y estas son las leyes de mi reino. Y las encontramos ahí en esos capítulos. ¿Saben una cosa? Cuando las cosas van mal aquí, ¿ustedes alguna vez se han levantado, han encendido la televisión y han dicho, el mundo está mal? ¿Les pasa? ¿O solo me pasa a mí? ¿O van por la calle y ven tanta necesidad y se preguntan, si hay un Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Les aconsejaría que vieran la charla del domingo pasado, los que no la vieron, y vamos a tener las respuestas a esas preguntas. Pero yo también veo esas cosas y digo, Jesús, a veces soy egoísta porque digo, Dios, yo quiero que ya tú seas el rey. Yo no quiero más el gobierno humano. Y esa es una promesa para la eternidad. El rey, el ser humano ya no va a gobernar más. Y entonces, cuando Jesús es rey, su reinado va a ser justo, va a ser verdadero, va a ser santo. Pero todavía no. Y a veces yo quiero que ya sea. Pero los que estuvieron el domingo pasado entendimos por qué no es todavía. Y la razón por la que no es todavía es porque Dios quiere que más y más personas hagan parte de ese reino. Si Él viniera a instaurar su reinado total en este mismo momento, seguramente muchas personas no tendrían la oportunidad de hacer parte de ese reino. Y su deseo y su anhelo desde siempre es que cada ser humano haga parte de su reino. Y por eso estamos aquí, comunicando estas verdades. Espero que tú eres un ciudadano del reino y que tienes segura esa parte en tu vida. Y si no es así, espero que esta mañana tú sales de este lugar con la seguridad de que eres un hijo del rey. Esa es gran parte de nuestro deseo. Entonces, después de que Jesús ha introducido cuáles son las leyes de su reino, en los siguientes capítulos de Mateo, básicamente capítulos 8 al 10, Jesús hace una serie de milagros que son muy puntuales. Y uno creería que cuando la gente vio los milagros de Jesús, la gente iba a creer. De hecho, muchas personas todavía quieren ver muchos milagros para así poder creer. Pero Jesús hizo en esos capítulos muchos milagros y aún así la gente no creyó. De hecho, cuando Jesús más daba evidencias de que Él era el rey, el rechazo también parecía crecer hacia Jesús. Y eso es lamentable. Y por último, nosotros llegamos al capítulo 13, que es donde nos encontramos con las parábolas. Y saben, esa es una parte bien lamentable, porque Jesús ha venido haciendo todo eso, comunicando vez tras vez que Él es el rey, la gente no cree, y llega un punto en el que Jesús empieza o simplemente cambia su lenguaje. Y para hacerme entender, es como si Jesús empezara a hablar en una clave para las personas que sí tenían un corazón y una mente abierta a su palabra. Y uno dice, espera, ¿cómo puede hacer eso Dios? O sea, ¿Dios es excluyente? ¿Dios tiene un trato especial con unas personas y tiene un trato más fuerte para con otras? No. Cuando nosotros llegamos al capítulo 13 de Mateo y empezamos a entender un poquitico las parábolas, nos damos cuenta que Jesús les había hablado en todas las formas posibles.
Y llega un punto en el que es como si Jesús dijera, no hay forma de que ustedes entiendan. No importa el lenguaje en que les hable, porque ustedes viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír. Y entonces la Biblia dice que la gente no entendía las parábolas. ¿Y saben eso qué significa? Eso significa que de una u otra forma Jesús estaba también haciendo juicio con esas personas. Y eso es triste. Es triste que Jesús nos da muchas y muchas oportunidades y nosotros simplemente no escuchamos. Y tal vez va a haber un día en el que, aunque queramos escuchar, no va a haber tiempo. Y es lo que pasa a la altura del capítulo 13 de Mateo. Entonces, ahí ya llegamos a las parábolas. Y necesito retomar un poquitico de lo que hemos visto en esta serie. Entonces, comenzamos mencionando el hecho de que las parábolas marcan una nueva etapa en el ministerio de Jesús. ¿Y recuerdan ustedes a quién van dirigidas principalmente las parábolas? Los que han estado a los ciudadanos del reino. ¿Sí? Por eso las llamamos las parábolas del reino, porque parece que solamente ellos podían entenderlas. Los demás las escuchaban y no entendían muy claro. Pero también, insisto, eso no significa que entonces Jesús ya no tiene más oportunidades o que no da más oportunidades a las personas que no han escuchado. No, Él es paciente y espera. Y ojalá tú esta mañana estás aquí y si no conoces a Cristo como Salvador personal, escuchas y oyes lo que Jesús dice para ti a través de tu palabra. Entonces, hasta aquí hemos visto un poquito acerca del reino. ¿Qué personas conforman el reino de Dios? Aquellos que han creído, que han oído su palabra y que han abierto su corazón a Él. Hemos entendido un poquito cuándo ese reino va a pasar. Bueno, no lo sabemos, pero Jesús nos dijo que va a ser. Y esta mañana nosotros vamos a dejar un poquitico el reino, las personas del reino de lado, y vamos a enfocarnos en el corazón del Rey. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lugar que es maravilloso y que les encantó? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ok. ¿Y los trataron bien? Eso lo hace mucho mejor, ¿cierto? Pero ahora imaginen ustedes el mismo lugar, pero las personas son groseras. O sea, las personas no tienen calor humano, te atienden brusco, no son cuidadosos. ¿Irían con la misma pasión a ese lugar? Mira, seamos honestos, yo conozco lugares, en serio, magníficos, especialmente restaurantes y cafeterías. Me encanta el café. Pero hay lugares donde uno, por la simple atención, uno quisiera no volver. Esa es una realidad. De hecho, los expertos en ventas dicen que entre dos compañías que venden el mismo producto al mismo precio, ¿dónde deciden comprar los clientes? Donde mejor los tratan. Esa es una realidad. A nosotros eso nos llama la atención. ¿Y saben por qué menciono esto? Porque lo que hace especial el reino futuro, yo no creo que seamos nosotros. Lo que lo hace especial es su Rey. Él es el que marca la diferencia. Él es el que hace la diferencia. Y por eso ese reino va a ser diferente. Así que la parte en la que nos vamos a introducir esta mañana es bien especial por eso. Porque tal vez no tiene mucho que ver con nosotros, sino con el corazón del Rey. Y eso a mí me parece muy, muy especial. Entonces, los que tienen Biblia, los que trajeron su Biblia o su aplicación, pueden abrirla por favor en Mateo capítulo 18. Vamos a saltar del capítulo 13 de Mateo al capítulo 18, que es donde está el otro grupo de parábolas. Y los que no tienen Biblia o una aplicación, todos los textos van a aparecer aquí en la pantalla, así que no se preocupen. ¿Listo? Entonces vamos a Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14.
Y el versículo 10 de Mateo 18 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, algunas personas toman este texto para decir que tenemos un ángel guardián, ¿cierto? Un ángel que nos cuida, que nos guarda. Y la verdad es que no es que hay un ángel designado para cada persona. Lo que eso sí quiere decir es que hay una esfera que nosotros tal vez no podemos percibir, pero que efectivamente está ahí y que es real. El versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Y si ustedes tienen su Biblia física ahí, me gustaría que hiciéramos mucho énfasis en esa palabra perdido. Si quieren resaltarla, está bien. Versículo 12, y Jesús les cuenta una historia que es una parábola, que aunque es imaginaria, está tomando una situación de la vida cotidiana. Y Jesús les dice en el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? El versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Recuerdan lo que mencioné un momento antes? El deseo de Dios es que ningún ser humano se pierda de su reino. Y esa es la razón por la que Jesús vino cerca de 2000 años atrás y murió en una cruz. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Así que necesitamos entender un poco esa búsqueda. ¿Cómo es que se da esa pérdida? Primero y luego, ¿cómo es que inicia esa búsqueda? ¿Quién no duele la pérdida? ¿Ustedes han perdido a alguien a quien amaban? La pérdida duele, ¿cierto? ¿Quién no llora por la partida de un ser querido? Mi sobrina estuvo con nosotros la semana pasada y cuando se fue a despedir me hizo llorar porque quiere pasar tiempo con nosotros. Y a veces es normal que eso nos cuesta, desprendernos, alejarnos de alguien a quien amamos, eso nos cuesta. ¿Cuánto nos duele y cuánto nos dañan algunas separaciones, cierto? Eso es verdad en cada uno de nosotros. Y Jesús está tomando esa misma situación, una pérdida. Y esa pérdida puede ser un padre que no vuelve a ver a su hijo o que simplemente muere. Cuando uno simplemente se desprende de un ser querido, Jesús está como tomando ese ejemplo para enseñarnos un principio espiritual. Entonces, Él dice que vino a salvar lo que se había perdido. En el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes se consideran perdidos? Nadie, ¿cierto? No, nosotros tenemos claro para dónde vamos, ¿cierto? Y hacia dónde nos dirigimos. Ninguno de nosotros esta mañana aquí se siente perdido. Bueno, pues Jesús está hablando en términos espirituales y vamos a entender cómo es que nosotros llegamos a estar perdidos espiritualmente. De hecho, el término que Él usa también es descarriado. Ahora, para nosotros, un descarriado es la oveja negra de la familia, ¿cierto? También dicen los expertos que en toda familia hay una oveja negra y que si tú no identificas esa oveja negra, la oveja negra eres tú. Eso también es verdad. Pero todos en familias, nosotros no es muy difícil para nosotros identificar quién es el descarriado de la familia. Y entendemos ese término, ¿cierto? Alguien que no va por el camino, sino que se desvió. Y de pronto se alejó demasiado, tomó malas decisiones, en fin, y ahora está alejado. Pero ¿cómo es que llegamos a estar descarriados? ¿Cómo es que nos perdimos para que luego Jesús viniera a buscarnos? Esa es una pregunta interesante. Ahora, la Biblia hace uso de la palabra ovejas para referirse a los humanos. Y Jesús es el pastor. Ahora, ¿cómo es que nosotros como ovejas perdimos el rastro del pastor? ¿Cómo es que llegamos a estar lejos de Jesús?
¿Cómo es que esa pérdida llegó a darse en un momento? Lo primero que necesitamos entender es que no es culpa del pastor. Algunos dirían, bueno, de pronto Dios es negligente, de pronto Jesús fue un poco descuidado, porque ¿cómo es que va a dejar perder una oveja, cierto? Pero la verdad es que nadie ama las ovejas tanto como lo hace Jesús. Nadie ama tanto a los humanos como lo hace Dios. Así que si nos perdimos, si nos alejamos de Él, no es porque Él nos haya descuidado. Ustedes saben que por naturaleza las ovejas son un poco torpes. Van por todo lado. De hecho, dicen que los animales, las ovejas, son de los que menos perciben los riesgos y los peligros. Así que el pastor tiene que estar ahí, pendiente de ellas todo el tiempo. Pero la verdad es que nosotros no resultamos lejos de Él porque Él nos haya descuidado. La única razón por la que nosotros nos alejamos, nos perdimos, nos descarriamos, es porque el pecado nos afectó. Esa es una realidad y es una decisión que nosotros ni siquiera tomamos. Todos nosotros aquí esta mañana nacimos fuera del Edén. Y si ustedes conocen un poquito las Escrituras, cuando apenas empezamos en el Génesis, cuando el hombre y Adán y Eva desobedecen a Dios, la Biblia dice que Dios los expulsó del Edén. Y de ahí en adelante nosotros no vemos a Dios haciendo Adanes y Evas, ¿cierto? La historia nos dice, la historia bíblica, tanto la historia secular, que es la misma historia en realidad, no nos dice que hubo 2 Adanes, 3 Evas y que así sucesivamente cada vez que uno se defectuó, se dañó, entonces Dios hizo uno nuevo. No, sino que todos venimos de Adán y Eva. Y desgraciadamente heredamos el pecado. Esa es una realidad. Y cuando Jesús dice, vine a salvar lo que se había perdido, usted y yo cabemos en esa categoría. Usted y yo nacimos lejos de Dios por el pecado. No importa qué buenos seamos, no importa qué malos seamos. El punto es que esa es la realidad de la situación. Nacimos bajo la maldición del pecado. Así que Jesús no vino por unos pocos, vino por toda la humanidad. Eso nos incluye absolutamente a todos. Claro, si nosotros miramos a nuestro lado, podemos concluir que de pronto la persona que está a mi lado merece más ese tipo de mensaje, porque de pronto es más mala que yo. Pero antes de que usted y yo fuéramos conscientes de lo que es malo o de lo que es bueno o malo, ya habíamos sido dañados por el pecado. Nacimos en esa condición. Y por eso Dios dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Saben qué es lo interesante? Que muchas ovejas ni siquiera se enteran que están perdidas. Ni siquiera son conscientes de esa realidad. Pero qué bueno que el pastor, como vamos a ver, es el que siempre toma la iniciativa y va a buscar lo que se ha perdido, la oveja que se ha perdido. Ahora, Jesús dice, o la Biblia dice, que todos nos descarriamos, que todos nos apartamos de Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Dios no se queda en el lamento. Muchos de nosotros vemos la pérdida y a veces incluso ni podemos hacer nada, pero a veces simplemente la aceptamos y no hacemos nada al respecto. Dejamos ir personas queridas y a veces no estamos dispuestos a hacer nada simplemente para recuperar esas relaciones, para recuperar esas personas. Pero Jesús es diferente. Él siempre va a buscar los que están perdidos. Y en ese punto, Lucas básicamente es el mismo relato, pero vamos a mirarlo o leerlo desde las palabras de Lucas, porque siento que Lucas es un poco más detallado, ¿sí? Es como cuando uno escribe
una nota a alguien y luego la esposa va y la revisa y uno tiene una hoja y luego cuando la esposa la revisa tiene 2 hojas porque las mujeres van más al detalle, ¿cierto? Pues Lucas es mucho más detallista que Mateo. No digo que a Mateo le faltó inspiración, pero digo que Lucas es un poco más detallado a la hora de escribir. Y miremos simplemente la misma historia, pero vamos a notar algunas diferencias. En Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso es interesante. Y tengan en cuenta esa parte, porque seguro la vamos a retomar un poquito más adelante. Dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. ¡Wow! Siempre hay alguien que se incomoda. ¿Y saben ustedes por qué esos publicanos, fariseos estaban murmurando? Porque les parecía inconcebible, les parecía insólito que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo, se juntara ¿con quién? Con pecadores. ¡Wow! Eso es lo impresionante de Jesús. Pero habían personas que se consideraban mejor que otros. Y ellos apostaban y juraban que si el Hijo de Dios era Jesús, pues tenía que juntarse con ellos. Pero ellos lo rechazaban porque pensaban completamente diferente a Jesús. De hecho, lo rechazaron porque sentían que no necesitaban un Salvador. Ellos eran salvadores a sí mismos. Pero esa gente está incómoda porque Jesús se junta con gente común y corriente. Tal vez como usted y como yo. O mejor como yo. Pero están ahí y están murmurando. Y lo que para ellos es molesto, yo creo que para nosotros debería ser una voz de aliento, de un Jesús, de un Dios que dice, no importa cuánto has pecado. De un Dios que te dice, no importa cuánto has fallado. Yo estoy a tu lado. No importa lo que pase alrededor. Qué bueno que Jesús no vive del que dirán. Seguramente si nosotros fuéramos Jesús, estaríamos tremendamente preocupados por lo que dijera la gente a nuestro alrededor. Pero Jesús está ahí porque justamente Él vino para eso, para encontrar a los pecadores, a gente descarriada, a gente que necesita un Salvador. Entonces, dice el versículo 3, entonces, y ahí vemos la historia, Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Notan que es la misma historia? Dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Eso es algo que no nos dice Mateo, por ejemplo. Pero Lucas nos dice que cuando ese pastor de ovejas, de animales, encontraba esa ovejita, estaba tan feliz porque la había encontrado que la alzaba. Y eso es bien especial. El versículo 6 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? ¿Pueden leerlo ahí conmigo? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! Eso es maravilloso. Entonces, lo hermoso de esta parábola es que Dios no se queda en el lamento, sino que Él actúa. Nos vio perdidos, nos vio descarriados y dijo, yo tengo una solución para ellos, yo quiero ir a buscarlos. Y qué bueno que Él siempre toma la iniciativa de principio a fin. Cuando nosotros miramos la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el tiempo Dios está buscando al hombre, buscando a la humanidad.
Y me parece eso maravilloso porque uno pudiera pensar, de hecho, en mi pensamiento es, Dios, es suficiente con que el hombre te busque y tú no le rechaces. Eso sería suficiente, ¿cierto? Y es la forma en que muchos de nosotros actuamos. Si alguien me hizo daño, bueno, pues que venga y me busque. Y ya es mucho que yo lo escucho y que lo perdono, ¿sí o no? La verdad es que Dios está en toda la libertad de hacer simplemente eso, de enviar un mensaje y decir, los que quieran arrepentirse, vengan a mí. Y eso ya sería maravilloso. Pero Dios da un paso más, va más allá. Y no es que nosotros vamos a Él, es que Él viene hasta donde nosotros estamos. Y eso es hermoso. Él vino a la tierra, vino hasta cada uno de nosotros. Y tú esta mañana estás aquí y yo no creo que sea casualidad. Yo creo que Él permitió y orquestó todo para que esta mañana estuvieras aquí. Yo no creo en las casualidades, creo en un Dios que tiene un diseño. Y eso es diferente y es genial. Dios es quien busca al hombre. Ahora, necesito hacer una aclaración pequeñita aquí, porque si no podemos malinterpretar la parábola. Algunas personas, perdón, he hablado mucho esta mañana, fuera de aquí. Algunas personas toman esa parábola simplemente y la ponen a un nivel muy superficial. Y simplemente dicen que esa oveja que se descarrió es un creyente que lleva mucho tiempo en el Evangelio y que el pastor está en la obligación casi que de estar 24/7 detrás de esa oveja. Y la verdad es que no necesariamente es así. Aquí esa oveja que se extravió no es una oveja que ya estaba dentro de una iglesia y que simplemente esas 99 están dentro de un recinto juiciosos reunidos como iglesia. A ver si me hago entender. En primer lugar, Jesús está diciendo que prefiere ir tras una oveja que cree que está descarriada antes que 99 justos, entre comillas, que no necesitan arrepentimiento. Claramente no está hablando de creyentes ya. Ahora, sí es responsabilidad de los pastores y de los líderes de la iglesia cuidar, alimentar, guiar, buscar las ovejas, cuidarlas. Esa es una responsabilidad clara, pero hay creyentes que han dicho con base en este texto, es que el pastor no me busca, o es que el pastor no me llama, o es que el pastor no me escribe. Y no estoy escudando la labor del líder, la labor del pastor. Pero si tú eres una oveja que ya has conocido de Jesús, que ya has probado lo que es estar en sus brazos, en sus hombros, esto no necesariamente aplica para ti. Un día estuviste perdido y Él fue y te buscó y te encontró. Ahora, ¿quiénes eran esos 99 justos? Pues esas personas que estaban ahí, los fariseos, los publicanos. Ellos se consideraban justos a sí mismos, por sus obras, por su actuar. ¿Y saben ellos qué decían? No necesitamos un Salvador, somos buenos. Hemos hecho todo lo que es correcto, hemos seguido la regla. Perdón, pero nosotros no nos salvamos por reglas, no nos salvamos por cumplir un montón de requisitos. Lo único que nos hace salvos y que nos lleva de vuelta a Jesús es reconocer que Él pagó el precio por nosotros. Por eso Él vino. Si nosotros podemos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, ¿por qué Jesús vendría? Esa es una buena pregunta. ¿No les parece que si eso es así, la obra que Jesús hizo en la cruz sobraría? Estaría de más. Pero la razón por la que Él vino es justo por eso. Porque usted y yo no podemos hacer nada aparte de Él. Entonces, la parábola de la oveja perdida.
es maravillosa. Y a mí me encanta porque una de esas ovejas tenía mi nombre y tenía mi apellido, tenía mis ojos, tenía mi mente, tenía mi rostro y tenía mi corazón, que aunque negro por el pecado, por la desobediencia, por las faltas, a ese pastor no le importó. Y vino hasta donde yo estaba y dio su vida en una cruz por mí. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de eso? Que la causa de mi extravío fue el pecado. Pero mi pecado fue también la única razón por la que Él vino a buscarme. ¿No es eso maravilloso? Ahora, esa oveja también eres tú. Somos cada uno de nosotros esta mañana. Porque Él habla de una oveja que se descarrió, ¿cierto? Pero ¿cuántas ovejas existen? ¿Cuántas ovejas sabemos aquí? Muchas. Pero en la parábola Él habla de una oveja que se descarrió. ¿Y saben que eso es bien especial? Porque aunque Él dice que es una oveja, cuando hace alusión a una oveja, lo que Jesús nos está diciendo es, tú eres único. Tú eres único. Si de toda la humanidad tú eres la única persona que crees en mi palabra y te arrepientes, vale la pena. Lo hice por ti. Eso es maravilloso. Aunque hay muchas ovejas, tú no eres parte de un montón. Dios, Jesús, te ve en medio y me ve en medio de una multitud y contamos de manera especial en medio de la multitud. No es que entonces Jesús vino a salvar, y sí, Él vino por todos. Pero si solamente hubieses estado tú, Él habría venido por ti también. Por eso, aunque hay muchas ovejas, Jesús dice, la parábola dice, si una oveja se descarría, no importa. El pastor, el buen pastor, va y la busca, y es lo que Jesús hizo por ti e hizo por mí. La historia dice, la historia secular, la Biblia no nos da esos detalles, pero la historia secular, que es historia fidedigna, nos dice que, y eso es algo que necesitamos entender, dice que cuando el pastor del rebaño, de esas ovejas, perdía una oveja, había un resguardo especial que él tenía donde podía dejar las 99 seguras. Eso es algo que necesitamos entender también. Pero si esos pastores son responsables, ¿cuánto más Dios? De hecho, Jesús también dice que el pastor asalariado, o los que no son pastores, o incluso muchos humanos que presumen cuidar y amar, pueden abandonar, pueden dejar, pueden soltar, pueden olvidar. Pero Él es el buen pastor. Y Él no solo vino a buscarte, no solamente desea encontrarte, desea amarte y desea tenerte cerca, tan cerca como que está en sus brazos. Como el pastor tomaba esa ovejita perdida y cuando la encontraba, entonces la tomaba en sus brazos y en sus hombros. Entonces, la parábola también nos dice que cuando ese hombre encuentra esa oveja, ¿qué hace? ¿Va y la mete en el corral? ¿Y ya? No. Dice que pasa algo bien especial. Él va a su casa, reúne a sus vecinos y hace fiesta. Y luego Lucas dice que de igual manera hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La pregunta que quisiera hacerte esta mañana, bueno, un par de preguntas antes de terminar es, ¿en el cielo ya hicieron fiesta en tu nombre? ¿En el cielo ya hubo fiesta
porque tú te arrepentiste y entendiste que estabas alejado de Jesús, pero tomaste una decisión de entregar su vida a Él, que entrara en tu corazón, y ahora tienes la certeza de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Saben? El centro de la parábola tiene que ver con el gozo del pastor. Sí, es la oveja perdida, pero el centro es el gozo que hay en el corazón de Dios cuando una persona escucha su palabra y entiende que necesita un Salvador. Nosotros sabemos que Dios tiene la capacidad de impresionarnos, tiene la capacidad de maravillarnos, de traer a nuestra vida algo nuevo cada día. Eso no es difícil, Dios lo hace todo el tiempo conmigo. O sea, Él tiene la capacidad de maravillarme, aún con las cosas más sencillas. Pero ¿has pensado en algún momento en que tú puedes hacer algo que puede despertar el gozo de Dios? ¿Has pensado en eso alguna vez? Usted y yo podemos hacer que en el cielo haya pachanga. Y Dios sí sabe de fiestas, nosotros no. Creo que no sabemos mucho de eso. Dios sí sabe de celebraciones. Y Él dice que cada vez que una persona se arrepiente y entiende que necesita a Jesús, hay gozo, hay fiesta, hay celebración en el cielo. Es el mismo gozo de Dios. Entonces, ¿estás seguro que tú eres una oveja rescatada? Y si no estás seguro, si no estás segura, esta mañana nosotros queremos que lo estés. Deseamos que lo estés. Yo no sabía que era una oveja perdida hasta hace 22 años aproximadamente. Y alguien me habló de ese Jesús que vino a buscar lo que se había perdido. Y me hizo entender que yo estaba lejos de Dios por mi pecado. Y que el único camino para estar de vuelta a Dios era reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Y esa tarde tomé una decisión por Jesús. Y ahora, Él es mi pastor. ¿Y qué hacen los pastores? Cuidan, protegen, guían. Me da esperanza, me da propósito, pero por sobre todo me da seguridad eterna. La Biblia dice, Dios enseña que si tú mueres sin Cristo, vas a enfrentar el castigo eterno. Y a veces nosotros concebimos esas cosas como algo tan etéreo que sí, es un poco etéreo, pero es real. Y a veces pensamos en materia del infierno como que es algo inventado, o el castigo eterno como que es algo inventado. Pero es real, es tan real como que Cristo murió en la cruz. Es tan real como que Él resucitó para que nosotros no tuviésemos que vivir en la eternidad separados de Él. Así que quiero que tomes un momento para pensar en esa pregunta. ¿Tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón como Salvador personal? Tal vez esta mañana desees saber un poco más. Tal vez no estás seguro, no estás segura, pero quieres estarlo. Y esta mañana hay personas que te quieren guiar a través de la Escritura para que puedas estar seguro de eso. Si ya no quieres estar más perdido, más perdida, más separado, más separada de Dios, yo te invito a que tomes una decisión esta mañana. Quiero pedirles el favor que inclinen por un momento su rostro. Si quieren cerrar sus ojos está bien. Esto no es para que Dios nos escuche más, es simplemente por concentración. Si quieres hacerlo está bien. Pero quiero que pienses en esa realidad. Tú y yo nacimos separados de Dios, descarriados. Y Él vino. Y cuando usted y yo deberíamos haber muerto en esa cruz, Él dijo, no hay necesidad de que ustedes vayan. Yo voy en tu lugar. Y tomó el lugar de cada uno de nosotros.
desde la persona que está en la entrada hasta la persona que está aquí al frente. Y le dio nombre a cada una de esas ovejas. Y hoy Jesús te llama. Conoce tu nombre, conoce todo acerca de ti. Y Él también sabe que si no has abierto tu corazón a Él, sigues alejado, con la incapacidad de tener una relación personal con Él. Pero hoy tú puedes cambiar esa realidad.